La principal competencia de la nueva Chevrolet S10 Max se llama Nissan NP300, Nissan Frontier, Mitsubishi L200, Toyota Hilux y Ford Ranger. Camionetas medianas de trabajo que se han ganado un lugar en los corazones de los mexicanos. Entonces, ¿por qué rayos deberíamos de voltear a ver la nueva Chevrolet S10 Max? Siendo sobre todo NP300 Frontier un producto tan comprobado en nuestro mercado. Si tu presupuesto está entre los 379,000 pesos mexicanos y los 599,000 pesos mexicanos y buscas la mayor cantidad de beneficio en un pickup de trabajo por tu dinero, entonces Chevrolet S10 Max puede ser la camioneta de trabajo que estás buscando. Ahora, mi gente, la cuestión es que en nuestro país, 1 de cada 10 vehículos que se comercializan o que se venden es un pick-up de este segmento. Entonces Chevrolet dice: yo quiero una rebanada de ese pastel. Pero sabe que la competencia más ruda que puede llegar a tener es obviamente NP300 o Nissan Frontier. Y yo comprendo que hay personas que están casadas con Nissan, a las que la NP300 o la Frontier siempre les va a parecer maravillosas. Así que S10 Max no es para esas personas. S10 Max es para aquellas personas que sí quieren probar otro vehículo con la esperanza de que sea mejor que una NP300. ¿Por qué comprar la Chevrolet S10 Max? Las personas que ya tienen una y que me han comentado su experiencia me dicen que la compraron por muchas razones. Una de tantas es que tiene pantalla de 10 pulgadas para el infoentretenimiento, única en su segmento. Hay Apple CarPlay, hay conectividad Bluetooth, hay cámara de reversa, radio AM, FM, puedes escuchar tu música, display de la climatización acá en pantalla, controles de aire acondicionado en la parte inferior. Algunas personas también reportan que la compraron porque la llave es presencial, el encendido es con un solo botón, pero sobre todo la mayoría de personas que tienen ya una en su casa o en su negocio trabajando me comentan que se la compran por sus capacidades, su fuerza, su arrastre, la cantidad de carga que pueden llevar ahí atrás en la caja o batea, y que además de eso, por ejemplo, en una versión como esta ya hay control de velocidad crucero en el volante, espejos eléctricos, vidrios eléctricos en todas las puertas, e incluso hay quienes mencionan que les gusta mucho el detalle de las ventilas de aire acondicionado para la segunda fila de asientos. Por si todo eso fuera poco, te la puedes llevar en 4 sabores distintos: chasis cabina para que le pongas caja seca, caja fría, redila o lo que quieras, cabina regular que puede cargar hasta 1000 kilos y es la que tiene la caja más larga para que lleves todavía mayor volumen de carga, doble cabina 4x2, que si me lo preguntan creo que es la versión que se les va a estar vendiendo más junto con la versión chasis cabina, pero bueno, vamos a ver qué dice el tiempo. Y la versión tope de gama, la versión doble cabina 4x4 con motor turbo, que es esta que estamos conduciendo el día de hoy. Otro detalle más que algunas personas mencionan es que es muy amplia, y en eso estoy completamente de acuerdo. El interior de esta S10 Max es más amplio que el de L200, que el de Hilux, es más amplio que el de NP300, y solo se da un tiro en espacio con Ford Ranger, que es la más espaciosa de todas, junto con esta. Los asientos son anchos, son grandotes, así que si eres una persona robusta vas a caber aquí, te vas a poder desbordar por completo. En potencia está bastante bien y lo vamos a ver más adelante en la prueba de aceleración 0 a 100. Antes de entrar en más detalles de seguridad, capacidades y otras cosas, vamos a checar la prueba de off-road. Ya venimos llegando aquí a la arena, venimos en modo 2 high, en cualquier momento me voy a quedar enterrado porque la arena está bastante suave, pero lo bonito de S10 Max es que la 4 high, la tracción 4x4 alta, la puedes poner al vuelo mientras estás circulando, idealmente siempre debajo de los 40 km por hora por un tema de seguridad. Das vuelta a la perillita y parpadea acá. Cuando deje de parpadear es que ya entró correctamente la tracción en las 4 ruedas. Y ya con la 4 high o la doble tracción puesta, hay un error en el que yo caí que me hizo pensar que la camioneta no tiene potencia o tal vez su desempeño off-road no es tan bueno, y ese error ustedes lo pueden evitar. Se los voy a decir cómo. Nos vamos a detener un momento. Actualmente venimos 4 high, dice aquí arriba, y aquí en la esquina inferior dice eco. El modo eco es el más ahorrador de combustible y en ciudad o carretera le puede sacar muy buen rendimiento, pero abajo del botón del modo eco está el botón de modo power. El modo power en ciudad o en autopista alcanzas a percibir una diferencia en el desempeño, pero es mínima. Donde realmente se siente una diferencia brutal y
es como la noche y el día es a la hora de entrar off-road. Ya en la arena, aquí en la playa, presiona el motor power, ya cambia allá arriba y ya, eso es todo lo que tienes que hacer. Evita el error que yo cometí de entrar off-road en modo eco, donde estás limitando tu aceleración y limitando la potencia del motor. Entra con modo power, piérdele el amor a la gasolina y es una chulada hermosísima. Tiene una cantidad de potencia que es brutal, es bestial, pero la controlas súper bien, la estabilidad es buenísima, la suspensión absorbe muy bien las irregularidades, subes y bajas por cualquier terreno y obviamente si quieres hacer trompos, donas, cuicas, vueltas bomberas o policíacas lo puedes hacer en una zona segura y te vas a divertir de lo lindo. Primera, 4 high, modo power y el vehículo se vuelve sumamente ágil, sumamente responsivo, no hay arena, no hay tierra, no hay terracería, no hay obstáculo que te pueda detener, se siente fantástico. Le sobran las yemas, le sobran los blanquillos para empujar con fuerza y meterte y sacarte de los terrenos más rudos de todos. Me fascina que la puedo meter a la playa, a la arena con relativa facilidad y es aquí en modo power off-road donde realmente me dibuja una sonrisa en el rostro y acelera y patea, te lleva al fondo, le pides todo y te da todo. Ay, por Dios. Niñas y niños, recuerden que cuando van a la arena de la playa, nunca frenen de súbito, quiten el pie del acelerador, pongan neutral y dejen que la misma arena los detenga para no enterrarse. En tener buenos hábitos está disfrutar la ruta y las cuestiones off-road. ¿Cómo? Me encanta cómo se siente. No me quiero ni imaginar lo que puedes hacer. Si le pones un lift kit, le levantas la suspensión, le pones unas llantotas todavía más grandes, tendrías una bestia brutal que yo creo puede rivalizar muy bien en esta versión tope de gama contra las versiones diesel de L200 o de Hilux o incluso contra la mismísima Toyota Tacoma, que es más cara que esta versión tope de gama de S10. Y es ahí donde empieza a tener mucho sentido este motor 2.0 turbo. Cuando le pisas y te lo da todo. ¡Eso! ¡Ruge! Fue aquí, en troncha, en ruta, en off-road, conduciendo con el modo power, cuando me enamoré de la S10 Max y quedé completamente convencido. Ahora sí, creo que vale la pena que vayamos a la sección de preguntas y respuestas. Jorge Norris nos pregunta ¿qué tipo de accesorios de agencia tienen disponibles para esta camioneta? ¿Y qué ventajas tiene respecto a una Hilux, una Frontier, una Ranger, entre otras marcas del mismo segmento? Así como el rendimiento combinado de combustibles. Accesorios hay un montón y va a haber todavía más. Desde el roll bar que tiene hasta unas bolsitas como cantoneras que le puedes poner allá atrás en la caja. Los estribos, no sé, un montón de cosas que le puedes poner. Y va a haber todavía muchísimo más. Si lo comparo por ejemplo con Hilux y Frontier, esta es un poco más espaciosa en la cabina de entrada. Y tiene buena capacidad de carga y buena capacidad de arrastre. Además, desde sus versiones básicas ya vienen con aire acondicionado, estéreo, cosa que otras marcas no tienen. Hay detallitos que puedes ir analizando y puedes decir, ah, mira, tiene estas cositas que otras marcas no, y el precio está muy comparable. En cuanto al rendimiento de combustible, con los mejores hábitos en las mejores condiciones nos llegó a dar 14 kilómetros por litro. Off-road, haciendo cuicas, trompos, vueltas policíacas, bomberas, transferencias de peso, con el control de tracción desactivado, nada más para divertirnos y levantar arena, nos bajó el consumo como a 6 kilómetros por litro. Yo creo que real puedes esperar por lo mínimo entre 8 y 10 kilómetros por litro en ciudad o con carga, revolucionado, etcétera, y de 10 a 14 kilómetros por litro si vas con 1 o 2 pasajeros en carretera, cuidando las revoluciones, cuidando tus hábitos, etcétera. Pero para eso muy pronto van a poder checar el video de S10 Max versus 1 litro de gasolina. Jorge Díaz, ¿el motor puede ser longevo a pesar de que México no tiene el mejor combustible? Sí, este es un motor muy confiable, muy comprobado de la marca, que ya ha sido probado con muy buenos resultados. Gabriel Franco García Fuentes, origen del motor y transmisión, ¿son heredadas, compartidas o nuevas originales? Yo sé que algunos de ustedes saben que Chevrolet S10 Max y Maxus T60 son básicamente el mismo vehículo, y muchas personas dicen, bueno, entonces es una camioneta china, es chafa, no sirve, ni siquiera es un General Motors. Y esas personas que dicen eso son completamente ignorantes. Esta camioneta fue desarrollada en colaboración entre SAIC Motors y General Motors. Este es un motor de General Motors, es una máquina muy confiable, tanto partes mecánicas como partes electrónicas son proveedores de General Motors. Alirio Dumont Durán, ¿qué capacidad tiene el motor? El motor es diésel, gasolina o ambos, ¿cuántas velocidades tiene? Tiene bloqueadores, conectividad. Este específicamente es mi favorito, pero bueno, hay dos motores. Hay un motor 2.4 natural aspirado, entrega 141 caballos de fuerza, 148 libras-pie de torque, en su versión chasis cabina, carga 1.2 toneladas, su
versión doble cabina, alrededor de 1 tonelada. Su versión doble cabina 4x4 turbo, alrededor de 1 tonelada. El otro motor que hay es el motor 2.0 turbo cargado, que entrega 218 caballos de potencia y 258 muy deliciosas y celestiales libras-pie de torque, y puede remolcar más de 1,5 toneladas, posiblemente 1.8 o casi las 2 toneladas. El combustible es gasolina para los dos motores. Tiene bloqueo de diferencial trasero automático en esta versión 4x4. En cuanto metes el 4 low, automáticamente se activa el bloqueo de diferencial trasero para sacarte de las peores zanjas, hoyos, que tengas una rueda levantada, que no estés haciendo contacto con el suelo, etcétera. Está buenísimo. Y la conectividad, pues ya la dije, Apple CarPlay, Bluetooth, y esperemos próximamente ya la equipen con Android Auto. Daniel Valdovinos nos pregunta: ¿qué versión recomendarías para puro trabajo? Para puro trabajo, ¿la chasis cabina o la cabina regular? No tiene caso la doble cabina, que no le vas a dar el uso dual. Eduardo Blogs: ¿qué vale más la pena, la S10 Max o la Colorado? Bueno, si lo que quieres es un pickup para trabajar un poquito, pero jugar muchísimo y sonreír todo el día porque la gasolina no te importa, Colorado es la más divertida de las dos, lo tengo que reconocer. Si quieres un pickup de este segmento para trabajar mucho y cuidar un poco más el combustible mientras cargas o remolcas bastante peso o le das mucha carrilla, S10 Max en cualquiera de sus primeras 3 versiones. Y si quieres el punto medio perfecto, S10 Max tope de gama 4x4 2.0 turbo. Bien, eso es todo para las preguntas y respuestas. Me fascina que en modo power no le cuesta nada de trabajo, nada. Dios, quiero una de estas. Subo la duna, bajo la duna. Me meto a la tierra mojada. Aceleramos el fondo, agarramos la rampita con todo. Sí, inclinadito. Me encanta. No me quiero salir de la arena. En cuanto a seguridad, S10 Max viene muy completa. En la versión chasis cabina ya cuenta con 2 bolsas de aire y características de seguridad activa, que es algo que otras marcas no te dan en su versión base. Lo mejor de todo es que por ahora la versión chasis cabina, la versión inicial, es todavía más accesible que la Nissan NP300. En esta versión tope de gama no hay 2 ni 4, sino 6 bolsas de aire, distribución electrónica de frenado, frenos antibloqueo ABS, pero también hay sistema StabiliTrak. De hecho, desde la versión intermedia ya encontramos el StabiliTrak, que es exclusivo de General Motors y que incluye el control de tracción para evitar derrapes, el control de estabilidad para evitar volcaduras, así como otras asistencias activas precisamente para hacerte la conducción más segura, con o sin remolque. Obviamente, un pickup que puede arrastrar o remolcar 1,5 toneladas o hasta 2 toneladas debería de tener buenos resultados en la prueba de aceleración 0 a 100, así que vamos a checarla. Bien, modo power. 3, 2, 1, aceleración. ¡Qué duro patea! Ya sé. Tu abuelita puede hacer los cambios más rápido que yo, ya lo sé. Pero patea durísimo. Modo power es mi modo favorito en esta camioneta. Gran estabilidad, te lleva hasta la línea roja sin broncas y el frenado que da gusto. Me da mucho gusto. Modo power es el descubrimiento que me hizo que me enamorara de S10 Max. Ya sé, va a consumir más combustible, pero lo bonito es saber que está ahí para cuando realmente lo necesitas, para un rebase o para la ruta extrema. Con este modo, esta potencia, este manejo y todas estas capacidades, S10 Max me fascina.